Mi comentario del día 10 de enero del 2024 es para referirme a López, el cual en su circo del día 9 de enero del 2024 se ocupó de anunciar que ya va a estar en TikTok, pero lo fundamental es de que le pidió perdón a Salma Luébano, una transdiputada federal de Morena, así. Voy a estar en TikTok y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad, y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo. Es como la libertad. Entonces, ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera. Bueno, en primer lugar, ratificar que de las declaraciones de López de que el amor no tiene sexo, demuestra o que es un homosexual o que es un pansexual, porque ama a los hombres y además le gusta que lo besen los hombres y él besar a los hombres, que le besen las manos y que también él besarles las manos. En primer lugar, porque no es común, no es normal que un hombre diga que le gusta que lo besen los hombres y a la vez él besar a los hombres. En primer lugar, porque solamente Dios es el que amaba al prójimo, pero este señor no es Dios. Este señor es el presidente de la República y cuando menos, si tiene inclinaciones sexuales por otro hombre, bien sea física, emotiva o de cualquier otro tipo, necesita guardar las composturas. Pero independientemente de si le gustan los hombres o no le gustan, o le gustan tanto el sexo masculino como el femenino, eso me tiene sin cuidado, y yo creo que a la mayoría del pueblo de México, porque por ello está protegida la ciudadanía en el artículo 1 de la Constitución Federal, la que se establece que no podrá haber discriminación por concepto de inclinación sexual. Así es que este asunto me tiene sin cuidado y me importa un bledo. Lo que sí me importa es que López sea tan cínico y tan hipócrita, porque finge ser lo que no es con el fin de conseguir reconocimientos y otro tipo de prebendas políticas. Y me refiero que es hipócrita porque López mató a su hermano José Ramón, y eso queda comprobado con un debate que hubo entre López y el jefe Diego el 7 de marzo del 2000 ante la presencia de López Dóriga en un debate.
Y López, como es costumbre, y por eso llegó a la presidencia como un agitador, empezó a acusarlo que el Fobaproa y que no sé qué tantas pendejadas. Y el jefe Diego, como se le conoce, Diego Fernández de Ceballos, pues hizo uso de su defensa privada y le dijo que si se valía acusar, que se estaba tratando un tema de altura, y López le dijo que sí, y fue cuando lo acusó en los siguientes términos. Tiento, sí, nos vamos con tiento. Se vale acusar porque aparece en una revista lo que le viene en gana decir a quien quiera. ¿Se vale? Porque yo lo voy a acusar entonces usted de un delito mayor. Lo que usted quiera. Perfecto. Entonces me va a perdonar si yo, en base en ello, le tengo que decir que usted ha cometido muchos delitos. Con base, permítame tantito. Esto no es honesto, Andrés Manuel. Tenemos que elevar el nivel de la discusión. Yo le pido eso. Estamos hablando de un tema fundamental para la nación. Sí, pero lo que no puede hacer usted es tomar una revista que tiene en sus manos para acusarme de delito. Hay muchas revistas. No estoy acusando de delito. Yo lo que estoy diciendo es algo que es de dominio público. Sí, pero permítame. Si vamos a tomar todo tipo de publicaciones para hacer imputaciones, yo a usted tendría que acusarlo de asesino de su hermano, porque hay publicaciones que así lo dicen. Y ya. Bueno, es un hipócrita López, porque en lugar de pedir disculpas a un trans, a una señora trans, yo le replico, ¿por qué razón no le pide perdón a la honra de su hermano José Ramón? ¿Por qué motivo no le pide perdón a su hermano Arturo, al que desconoció diciendo que ya no tenía hermanos? ¿Por qué motivo no le pide perdón, no le pide disculpas al pueblo de México respecto de los 175,200 muertes dolosas en contra de ciudadanos pacíficos por parte de la delincuencia que este hipócrita protege con su política o su fantasía de abrazos y no balazos? ¿Por qué motivo no le pide perdón a los 40 migrantes, a las familias de los muertos y de los heridos en Ciudad Juárez? Porque él es el responsable por omisión de que se hayan muerto, quemados de la manera más horrible a los 40 migrantes centroamericanos. ¿Por qué motivo no pide perdón al pueblo de México, especialmente a los enfermos, a los niños con cáncer, de no haberles proporcionado los medicamentos contra el cáncer? ¿Y por qué motivo no fue lo suficientemente responsable, junto con el doctor Muerte Catel, para evitar el más de 1 millón de mexicanos muertos por su indolencia y su irresponsabilidad en la pandemia del COVID-19? ¿Por qué motivo no le pide perdón a los damnificados de Guerrero y Acapulco de no haberles otorgado los 200 o 300 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos de este año 2024 para la reconstrucción de las casas, de la infraestructura hotelera del puerto de Acapulco? ¿Por qué razón no pide perdón a los familiares de los fallecidos con el huracán Otis, por no haber avisado con anticipación de que ese huracán iba a ser cañón, como lo reconoció en su circo, y en donde manifestó
que López pensó pues que no era necesario. Sí, porque sobre todo quería que su gobierno quedara pues totalmente limpio de lo que iba a pasar con el ciclón Otis. ¿Y por qué razón no pide usted, o me refiero a López, por qué razón no pide perdón al pueblo de México por estar acabando con las instituciones y tener en su mente omnibulada de poder como una obsesión compulsiva de acabar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandando iniciativas disparatadas de nombrar los ministros por medio del voto popular? ¿Por qué motivo no pide perdón al pueblo de México de haber hecho esa farsa de nombrar a una ministra de la Corte, la señora Lenia Batres, que es una persona zafia, ignorante, y que le va a servir a modo para socavar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué razón no pide perdón al pueblo de México por haber dejado de cumplir con su juramento establecido en el artículo 87 de la Constitución Federal, y que lo hizo al tomar posesión de su cargo, de cumplir la Constitución Federal de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad del pueblo de México? ¿Por qué razón está dilapidando el dinero de la nación en apoyos económicos de más de 222 mil millones de dólares a los cubanos, de mandarles alimentos que vedó para los damnificados de Guerrero y Acapulco? ¿Por qué motivo está regalando millones de barriles de petróleo y de gasolina al pueblo de Cuba? ¿Por qué motivo les regaló más de 150 mil millones de dólares al pueblo de El Salvador? ¿Por qué razón está apoyando a Venezuela y Nicaragua con dinero que no le corresponde utilizar de manera absoluta, porque está violando el artículo 134 de la Constitución Federal? ¿Por qué motivo no pide perdón al pueblo de México por haber hecho de su circo un instrumento abusivo de poder, al no permitir que todos los ciudadanos de México, cualquiera que lo quiera, se presente a usted a interpelarlo por todas las iniquidades que está haciendo al pueblo de México y a las instituciones? Y prueba de ello es haberle negado a la señora Xóchitl Gálvez, que por cierto usted fue el parte de la suerte de esta señora, de haberla nombrado candidato o precandidata por el Frente Amplio por México para la presidencia de la República, en donde aún habiendo ganado un amparo y habiéndole ordenado el juez federal que le diera el derecho a réplica, hasta la fecha usted se ha burlado de la Constitución en todos sus actos. ¿Por qué razón no pide perdón al pueblo de México por destruir el INAI? Porque hasta ahorita no está funcionando debidamente, a pesar de que también hay una resolución federal. ¿Por qué no pide perdón al pueblo de México por las burlas, las descalificaciones, los atropellos y los insultos que hace a los medios de comunicación, a los periodistas y a todo el ciudadano libre que se le opone por la destrucción en que está llevando al pueblo de México? En fin, que esta opinión que estoy manifestando
es porque López es un tipo cínico, hipócrita, que pide perdón a un diputado que es de su propia organización de Morena, y ello demuestra que le importa más un asunto privado, un asunto personal, que un asunto en donde está de por medio el interés nacional, que es el pueblo de México. Muchas gracias.